Buenas tardes y bienvenidos. Soy Jeffrey Schwartz y este acto hoy pertenece a un proyecto que he inventado, no sé si es un invento o es una creación, sobre, realmente el proyecto se llama Extraordinary, sobre la precariedad en las enseñanzas artísticas, en la docencia. Es un tema muy específico. Hicimos una presentación el mes pasado y haremos alguna cosa más que ahora quiero explicar. Así que hoy lo que quiero hacer es explicar un poquito una posible conexión entre este tema de hoy y este proyecto nuestro. Y después creo que hablará Valentín y después daremos paso a la conversación entre Albert y Sara. Brevemente, ¿no? Porque realmente uno podría decir pues, que tiene que ver un tema más de literatura con esta cuestión más específica de la precariedad en las enseñanzas artísticas. Tengo que decir que este proyecto mío tiene una inspiración muy específica y así que aprovecho para explicar esta inspiración, que es un proyecto de mi país. De hecho vivo aquí, pero vuelvo a mi país cada año a dar clases en una universidad de arte y diseño y media en Vancouver que se llama Emily Carr University of Art and Design, y llevo casi 20 años como asociado, ¿no? Como profesor asociado. Voy a dar clases de verano en el programa habitual, el programa de grado, asignaturas de todo tipo, y formo parte del claustro de profesores, con toda la acción sindical, con las negociaciones de los convenios colectivos y todo lo demás. No estoy ahí de manera fija, ¿no? Un par de meses al año. Intento participar online con ciertas actividades y, de hecho, mi vida aquí es muy parecida. Tengo una vida aquí también como profesor en universidades diversas, dando asignaturas diversas, a veces con más trabajo, a veces con menos, y llevo así como 20 años así, ¿no? Además trabajo como comisario y crítico de arte, ¿no? Entonces, hace algunos años, antes del COVID, una persona en la universidad empezó un proyecto, que es este proyecto aquí, que tiene esta forma de libro, que se llama Non-Regular. Non-Regular es el nombre que se da al profesor o a la profesor asociado en Norteamérica, Sessional Non-Regular asociado, ¿no? Este proyecto, que como digo que es una inspiración, es un proyecto de una persona que en su día era alumna de esta escuela, estudiando el grado de artes visuales, ¿no? De bellas artes, en la mención de fotografía, y Terra Poirier decidió hacer su proyecto final de grado sacando un libro. Este libro es un libro de entrevistas y comentarios y textos de sus propios profesores, muchos de los cuales eran profesores con un estatus, ¿no? Unas condiciones laborales precarias, ¿no? Entonces ella, que empieza con la intención de hacer un proyecto fotográfico y acaba haciendo un libro de artista que expone esta realidad y con toda su complejidad, aspectos humanos, aspectos pedagógicos, habla de la mentoría o el deseo de la mentoría, habla de lo que significa estudiar en estas condiciones donde los profesores están precarizados, etc. Pues no quiero entrar en muchos detalles sobre este tema porque hemos invitado a Terra Poirier a venir aquí a Barcelona en el mes de mayo. Vendrá a hacer una presentación aquí y además hará un taller sobre un tema muy específico relacionado con su obra, ¿no? Es una persona que trabaja como artista visual, fotógrafa, también es una investigadora, está estudiando en la universidad sus títulos superiores, etc. Así que Non-Regular es mi inspiración. Entonces, a la hora de pensar este proyecto, no he querido solo enfocar un tema laboral o económico, ¿no? También quería hablar de pedagogía, mentoría,
las microagresiones, el lado humano, el lado psicológico, lo que es la comunidad académica, muchos temas, pero me he dado cuenta que realmente este proyecto es un proyecto de libro de artista, es un proyecto artístico, ¿no? Es un proyecto artístico que a lo mejor tiene valor activista. Y es a partir de aquí cuando empiezo a pensar que podría haber también salidas literarias, ¿no? Un mundo, proyectos artísticos, trabajos de ficción que podrían también incidir en este tipo de tema, ¿no? Así que, de alguna manera, creo que hoy es una oportunidad de, ¿no?, abrir esto, ¿no? Porque esto realmente merecería, ¿no?, un estudio más exhaustivo, ¿no?, más a fondo. Es un tema muy, muy rico, ¿no? Cómo aparecen los personajes, bueno, de todo tipo, en tus novelas, en otras novelas y en todo lo que es la tradición literaria de los funcionarios y los maestros y los profesores de música, ¿no?, que son temas casi géneros literarios, ¿no?, con mucha riqueza. Así que es la conexión que yo hago. Así que lo que intentamos hacer hoy es poner esto en marcha, ¿no?, sin más pretensiones. Así que doy paso a... Soy Valentín Roma, director de Virreina. Simplemente, también un poco por contextualizar la investigación de Jeffrey, la charla de hoy. Nosotros en Virreina los últimos 10 años, que son los que yo he estado aquí, hemos hecho un montón de proyectos que tienen que ver con ese gran tema que es el trabajo, ¿sabes? O sea, que es un tema muy literario, por otra parte. O bueno, para un cierto tipo de escritores el trabajo es un gran tema, el trabajo y el dinero también. ¿Te acuerdas una charla que hicimos tú y yo en Santander, que era que hablábamos del dinero, ¿sabes?, en las novelas nuestras, ¿no? Que es súper importante el dinero en algunos proyectos literarios, en otros no, por supuesto, pero... O en otros no, en otros lugares, pero no en el centro de las páginas. En Virreina hemos dedicado muchos esfuerzos. Me gustaría recordar algunas cosas que hemos hecho en ese sentido. Yo recuerdo un proyecto de investigación que llevó Antonio Gómez Villar, María Ruido y Marta Chávez, que se llamaba Working Dead, que precisamente lo presentó otro novelista, amigo, admirado, que es Isaac Rosa, y hubo unas charlas y fue un proyecto que duró bastante tiempo. También desde el campo de la fotografía hicimos una exposición hace tiempo que se llamaba Exit Photography Group, que era una pieza documental muy importante del último gobierno anglosajón antes de la entrada de Margaret Thatcher. Es una pieza documental muy importante y que narraba precisamente eso, el paro. También hicimos un proyecto sobre el Vallés con Claudio Zulián, que era toda esa cultura obrera, digamos, que hoy ha cambiado, toda esa cultura periférica que hoy ha cambiado. Incluso hicimos también una exposición que hablaba del trabajo, o sea, que hablaba de los oficios, que era, no sé, seguramente igual la visteis, que era aquella exposición que hicimos muy grande sobre August Sander, el fotógrafo alemán, Gente del siglo XX. Gente del siglo XX es como un gran proyecto de fotografía en el siglo XX, que es... O sea, es un eslogan, no lo toméis como... Pero es como las meninas de la fotografía documental. Es una piedra fundacional y realmente es una representación de tipologías profesionales que al mismo tiempo es una representación de una cartografía política de una posible Europa, ¿no? O sea, que la conexión entre el trabajo, por ejemplo, un último proyecto que realmente... el año 2017, Constantino Bertolo, el gran maestro, por otra parte, y que el otro día, por cierto, a propósito de esto, en La precariedad, hizo una entrevista con Ana María Iglesias, que os recomiendo que la leáis, porque hablaba de cuáles son el dinero que se cobra en la literatura, ¿no? Daba cifras
que los artistas que siempre os quejáis tendríais que mirar a los escritores, ¿sabes? O sea, que decía, no hay ningún escritor que cobre el 80% de escritores no cobran 1.000 euros de anticipo por escribir una novela que tardan 2 años, ¿sabes? O sea que... Y Bertolo hizo un proyecto muy bonito, con un título muy irónico, como es él, que se llama 2017, el año que sí hicimos la revolución. Y era un homenaje a la revolución rusa. Hizo una cosa maravillosa que os recomiendo, que es, escribió una obra de teatro el tipo, explicando, porque decía, ¿qué pasará la noche que tú vas a montar la revolución rusa? La noche antes, ¿de qué coño hablas? ¿Sabes? ¿Qué te dices? ¿No? Como, bueno, mañana vamos a cambiar la historia. Y entonces él escribió una obra de teatro muy interesante. Nada, quería poneros un poco en contexto también esta investigación dentro de muchas cosas que hemos hecho durante estos 10 años. Este es mi último año en Virreina, con lo cual estamos haciendo como un poco de recapitulación de cosas, pero bueno. Y luego, por otra parte, sí... Me encanta el título, la escritura contra la razón burocrática. Suena súper Kafka, pero sí, al mismo tiempo hay un sujeto histórico, un sujeto literario ahí que sin duda... No voy a presentar, no sé, las novelas de Sara creo que son... No sé, para mí son unas novelas quiero decir, son unas historias donde están todos estos elementos. Albert también es alguien que ha investigado estas cuestiones. Nada, dejamos a ellos que hablen, ¿no? Sí, ¿se me oye bien? Bien, quería... ¿Os vais? ¿Os abandonáis? Os abandonan. Bien, muchísimas gracias. Quería empezar agradeciendo sobre todo a Jeffrey por su proyecto, por haber pensado en mí para estar en esta mesa, también a Valentín, a Eva, que nos han acogido maravillosamente bien en la Virreina, y sobre todo a Sara por haber venido desde Sevilla a conversar aquí un ratito sobre cuestiones que nos atraviesan. Yo supongo que estoy aquí en una triple condición, digamos, de estudioso, digamos, del fenómeno de la precariedad en el mundo intelectual, en la escritura ensayística y narrativa, como estudioso también de la obra de Sara, pero también como sujeto que ha vivido en carne propia durante muchos años la precariedad, como tantísimos y tantísimas que nos intentamos dedicar a esto. Me gustaría empezar a colación del nombre del proyecto para rastrear un poco a qué nos referimos o qué podemos... cuáles son las condiciones y las implicaciones de la precariedad en el mundo académico, y para poder abrirlo a la literatura y en específico a la obra de Sara. Hace ya unos años, Javier López Alós, un escritor de Denia, escribió una obra que se llama, un ensayo que se llama Crítica de la razón precaria, y el subtítulo es La vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario. Y quería arrancar de ahí para reflexionar el desplazamiento del concepto de extraordinario en relación a la literatura o, como dice López Alós, la vida intelectual, ¿no? Uno pensaría que lo extraordinario es lo propio que acontece cuando una gran obra se nos muestra, ¿no?, en una calidad positiva. Y sin embargo, lo que señala López Alós nos dice la obligación de lo extraordinario. Y aquí está señalando el marco o las condiciones de existencia de la vida intelectual en el marco del neoliberalismo o del capitalismo avanzado, o más específicamente en aquello que
Boltanski llamó el nuevo espíritu del capitalismo, también se ha llamado capitalismo cognitivo, o Bifo, que lo ha llamado semiocapitalismo, es decir, esa fase histórica del capitalismo financiero en el que, por su lógica de fagocitación, de absorción de todo aquello que en principio no es propio de la lógica del mercado, lo subsume, y eso tiene que ver con distintas áreas de la experiencia humana, tiene que ver con los afectos, que son capitalizados, son convertidos en mercancías, nos dice Eva Illouz, pero tiene que ver también específicamente y sobre todo con los textos, los artefactos semióticos, las formas de producir sentidos, ¿no? De hecho, estamos en la antesala de la última evolución de este fenómeno con la inteligencia artificial, que no deja de ser más que la aplicación de una revolución tecnológica a las condiciones de explotación actuales bajo el capitalismo. Es decir, si la revolución industrial ponía a los cuerpos a trabajar en una aceleración de los ritmos y los procesos de producción, la inteligencia artificial lo que hace es poner las mentes a trabajar, que ya estaban puestas y dispuestas a ello, en una lógica de productividad. Este imperativo de productividad es lo que domina desde hace unos años la esfera del saber, digamos, y en particular la esfera del saber y del trabajo académico. Y eso se ha logrado a través de unas tecnologías, una transformación de la propia condición del trabajo académico, en el que la posibilidad de llevar a cabo el trabajo se mide en la capacidad de producir unos ítems en el currículum vitae de cada uno, que tienen que poder ser medidos, ¿no?, cuantificados, objetivados, a través de un sofisticado sistema de métricas, de indexaciones. Es gracias a este sistema que protocolariza la creación intelectual en la academia, que se puede generar una fantasía de competitividad objetiva, ¿no? Estos sistemas lo que generan es una inversión de la lógica precisamente de la producción intelectual, del pensamiento. Ya no pensamos, escribimos con el objetivo de generar una sorpresa y que alguien sepa entonces ponderarlo, valorarlo y apreciar el aporte de originalidad, de sorpresa que pueda tener, sino que se escribe desde la academia cada vez más o casi obligatoriamente, primero para poder ser indexado, ¿no? Es decir, se escribe artículos, ¿no?, un formato determinado para poder ganar puntos en un sistema de competitividad constante. Las implicaciones de este fenómeno, que podríamos hablar mucho, pero se trata de llevarlo a la literatura, son, de entrada, un modo de subjetivación nuevo que se entrega explícita o implícitamente a la ley de la oferta y la demanda, la lógica heterónoma del mercado, y a la autoexplotación. Uno nunca produce suficiente porque precisamente siempre hay alguien que pueda estar produciendo más, ¿no? Y otra implicación importante tiene que ver con los registros de escritura que permite esta transformación, ¿no? Una estandarización del lenguaje, un formateo en los modos de escribir, etc.
En el campo literario, la obra de Remedios Zafra nos ha iluminado mucho. Eso se traduce de muchas maneras, ¿no? En el campo cultural y en el campo del trabajo creativo, ¿no? De entrada, en un plano social o sociológico, digamos que los creadores, nos dice Remedios Zafra, están obligados a generar también sus propios sistemas de objetivación a través de los likes, de los reviews, ¿no? Entregarse a un sistema de autopromoción para poder estar en ese circuito competencial. No sé si en algún momento Sara querrá hablar de su experiencia con esto o eso tiene que ver más con el ámbito del trabajo curatorial, del trabajo académico, por supuesto, otros tipos de trabajo cognitivo. En el literario, en el campo específicamente literario, creo que una transformación que se ha dado precisamente por la transformación del capitalismo en su modo de semiocapitalismo, de subsunción de la producción textual, tiene que ver con la representación en las novelas de los últimos años, diría, la representación de los propios trabajadores cognitivos en muchas novelas. Eso ha generado un desplazamiento entre lo que en la modernidad estética, digamos, se había tipificado como las novelas donde se autorrepresentaban escritores que servían para, digámoslo así, a grandes rasgos, hacer una exploración intrépida en las categorías del lenguaje, del sujeto, de cultura, donde se tendía a la disolución de esas categorías y muchas veces a la propia intensificación de un lenguaje difícil en lo que podemos llamar una especie de prurito, de autonomía literaria. En todo caso, en los últimos años lo que vemos es un cambio, cuando se autorrepresentan los escritores, las escritoras, las trabajadoras cognitivas, más bien lo hacen desde la representación de las condiciones materiales de su existencia y la narrativa de Sara Mesa también es un exponente de esta transformación. Para ya callarme y dejarla y podamos oírla, una pregunta que se me ocurre es preguntarte cómo enfocas tú en tus novelas cuando has decidido introducir un personaje que es un trabajador o trabajadora, normalmente trabajadora cognitiva, pienso en Un amor, que la protagonista es una traductora, en Cicatriz, en Relatos, en Oposición. ¿Qué tienes en cuenta o qué te lleva a querer plasmar en la literatura estos personajes? Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarme aquí en la mesa, Albert, y gracias a Jeffrey por la invitación en este proyecto, y gracias a la Virreina, a Valentín, Eva. Bueno, recibo dar las gracias porque estoy muy contenta de estar aquí, pero también estoy un poco, ya se lo decía a ellos antes de empezar, un poco cautelosa, y más ahora que sé que esto se está grabando, porque tengo que decir que yo no soy una teórica, una estudiosa, ¿no? Y entonces las afirmaciones categóricas pues hay que tomarlas como en el contexto de lo que yo soy, que es una escritora de ficción, ¿no? Que me dejó llevar, lógicamente, por la intuición a partir de la observación del mundo que me rodea, ¿no? Yo en realidad creo que la mayoría de los escritores no
no tomamos tantas decisiones racionales como muchas veces parece, sino que realmente nos dedicamos a procesar y a rebotar, a devolver el mundo en el que vivimos. Dialogamos con nuestro mundo, lo digerimos, lo procesamos, hacemos otra cosa para no devolver lo mismo, que sería un poco redundante, y ahí está, ¿no? Entonces, es muy lógico, como tú has apuntado, que en narrativas actuales pues estén apareciendo unas representaciones distintas de la gente, digamos, que trabaja, tú lo llamas trabajadores cognitivos, yo lo voy a llamar a gente que intenta hacer algo creativo, que piensa por sí misma, ¿no? O que intenta pensar por sí misma y que de alguna manera tienen esas vocaciones, esos talentos, esas capacidades, pero se dan con la dura realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, no hay un plan en mi novelística, en mis cuentos, de que aparezcan personas, digamos, de este tipo que están sometidas a condiciones de precariedad o de vulnerabilidad de distintos tipos, sino que realmente en muchos casos son cosas que yo he vivido o bien que he observado, ¿no? Yo no soy traductora, pero sé que de la traducción se vive fatal, así que ahí tenemos a la protagonista de Un amor, ¿no? que además, bueno, pues viene de un trabajo a su vez que también era absurdo. El tema del absurdo es algo que me obsesiona y aparece muchas veces en mis libros, ¿no? El trabajo absurdo sin sentido, que es el que habla ya en su libro canónico de Trabajos de mierda de Vic Greber, que yo lo leí y dije, como tantas otras personas, es mi historia, ¿no? Que yo también he estado ahí. Igual pues con las personas que se dedican en mis libros a la enseñanza, que hay algún profesor por ahí, profesora, y en general gente que escribe. Yo tengo que decir que mis personajes son escritores muy mediocres, muy poco profesionales, escriben diarios, escriben cartas, tantean el terreno porque vienen de lugares donde la escritura no es un lugar, o sea, no es un modelo de referencia, con lo cual están explorando el mundo, ¿no? Pero yo pensando, por no hablar tanto de mis libros, de mis personajes, pensando estos días previos a venir sobre esto, me daba cuenta que efectivamente en la escritura, en las narrativas previas, digamos, por supuesto, siglo XX, no aparecía tanto la figura del escritor o de la escritora, y cuando aparecía era de una manera que a mí intuitivamente me podía resultar un poco irritante, ¿no? Porque era la típica historia a veces profesor, a veces escritor, que se embarca en una investigación y que viaja y que consulta unos archivos y que se va a una casa frente al mar a escribir y poner todo en orden. Y yo decía, ¿y de qué vive esta persona, ¿no? Esto ya es más raro de ver, porque es que esto es pura fantasía, lo podemos poner en género fantástico, ¿no? Realmente, la metaliteratura, es decir, hablar sobre la literatura misma, yo creo que sí que se ha desplazado ahora el foco y ya no hacemos, y esto también es una pérdida, tantas reflexiones sobre qué escribir o sobre cómo escribirlo, es decir, la lucha diaria que tenemos con las palabras para expresar nuestros pensamientos, sensaciones, etcétera, ideas, imágenes, sino cómo sobrevivir cuando estoy escribiendo, ¿no? Entonces, la narrativa actual, de muy distintos tipos, por supuesto, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, es decir, cada uno lo hace a su manera, se ha llenado de profesores, de investigadores, de gente que está con una beca, de gente que está en una residencia. Se me ocurría ahora, apuntaba así a bote pronto, no sé, por ejemplo, la narradora de Sigrid Núñez, que ella usa en distintos libros, da talleres literarios, ¿no? Y la interactuación con las alumnas del taller, pues aparecen, digamos, las historias, las semillas de historias que cuenta luego. Pero ella dice que da talleres para vivir, no es su vocación primera, ¿no? El último libro de Patricio Pron, que por cierto lo llevo ahí en el bolso, el de En todo hay una grieta y por ella entra la luz, el narrador es profesor. Pensaba también en el último, hablo de lo último que he leído, ¿no? En el último libro de Samantha Schweblin de cuentos, El buen mal, hay un cuento fantástico también de una escritora que está en una residencia, becada no me acuerdo en qué ciudad, eso se me ha olvidado, sin embargo. Tenemos el libro Lo íntimo de Marta Sanz, que habla de toda la precariedad
de una escritora que va para arriba y para abajo defendiendo su terreno día a día, porque el mercado te come, si no, ¿no? Entonces, cuando hace una literatura más complicada, más inaccesible, pues ahí tiene que estar ella en cada sitio donde la llaman, ¿no? Por supuesto, los libros de Isaac Rosa que habéis nombrado aquí, el último mismo, el de Las buenas noches, que habla del insomnio, el personaje narrador, protagonista, hace de lector para editoriales y es corrector, etcétera, ¿no? Pero bueno, por avanzar un poco más sobre esto, creo que el hecho de que esto aparezca en los libros no tiene que significar, y de hecho no significa, que todo se cubra de una sombra triste, y una pesadumbre y una grisura, porque la vida ya es gris, sino que creo que los escritores con esto podemos hacer otra cosa, ¿no? Para mí un caso canónico sería el de Mario Lebrero, la novela Luminosa, no sé si la conocéis, la historia es muy chula, la voy a contar, me vaya a permitir que le dedique un par de minutitos. Mario Lebrero, que era un escritor uruguayo muy interesante, muy fuera del sistema y muy pobre, tenía una novela que se llamaba La novela luminosa y no la terminaba. Una novela sobre sus iluminaciones místicas, sobre sus cosas, digamos. Bueno, no conseguía terminarla. Entonces pidió una beca, la beca Guggenheim, pero no la pidió para terminar la novela, la pidió porque necesitaba dinero para vivir. Se la concedieron. Entonces él presentó el proyecto de terminar la novela luminosa. Le dieron la beca, todo ese dineral de la Guggenheim, bueno, dineral, para él desde luego lo era una buena beca, y dijo, bueno, pues vamos a terminar esto, ¿no? Pero no arrancaba, porque claro, muchas veces las cosas no funcionan así. Entonces empezó a gastarse el dinero, pues me compré un sillón más confortable, esta mesa no es la que yo debería, tengo que leer tal cosa, en fin, el tío procrastinaba totalmente, ¿no? Pero empezó a tomar nota de todo este proceso, lo que compraba, lo que hacía, el día que se pasaba todo el día jugando a videojuegos, también, es lo que decir. Y todo esto lo cuenta, mirando por la ventana, una paloma se muere, mira a la paloma está allí muerta, el cadáver, llega otra paloma a verla y él se pregunta, ¿la paloma que llega sabe que esta está muerta? ¿Por qué viene todos los días? ¿Esto es un duelo? ¿Es la viuda? ¿Quién es? En fin, todo esto le dedica páginas y páginas y páginas y eso es lo que él se dedica a escribir. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y la novela luminosa qué? ¿Sabes? Yo estoy escribiendo el prólogo de la novela luminosa, pero la novela luminosa al final no hizo nada. Y lo que se publicó, que actualmente se puede comprar, que es un librazo así de gordo, es la novela luminosa, que creo que son 100 páginas, y el prólogo de la novela luminosa, que es todo esto que acabo de contar, escrito maravillosamente, son como 400 páginas, ¿no? Entonces, a mí me parece verdaderamente canónico de cómo, bueno, con toda esta mierda, podemos hacer algo, podemos hacer una mejor mierda, ¿no? Entonces, bueno, yo en cierto modo, y ahora no me voy a comparar con Lebrero ni mucho menos, pero es lo que traté de hacer con mi última novela, con Oposición, ¿no? Que habla de, bueno, de la grisura de la vida burocrática en una oficina funcionarial, cosa que experimenté, y qué podemos hacer con eso, ¿no? Yo también ahí me apoyé en Graeber, que en Trabajos de mierda decía que no le parecía mal. Él contaba, de hecho, el caso de un funcionario de Cádiz, que estaba empleado por la agencia portuaria, creo que era, no tenía trabajo, no se le asignaba trabajo nunca, el hombre tenía que ir a la oficina y nunca, nadie, jamás le encargó ninguna tarea, entonces el hombre pues, un día decidió que ya no iba a ir más y no fue más. Y se dedicó a estar en su casa estudiando a Spinoza y se convirtió en un experto en Spinoza. Entonces, claro, yo luego lo pillaron, lo expedientaron, no sé muy bien qué, no recuerdo qué pasó con la historia, pero él decía, este hombre hizo lo que tenía que hacer, es decir, aportó algo, aunque fuera para él mismo, no sé si sus estudios de Spinoza eran interesantes o no, pero desde luego como individuo llegó a un lugar que no le llevaba al trabajo, ¿no? Entonces esas, digamos, subversiones, desobediencias, a mí me parecen muy literarias, porque el estilo literario siempre es desviación. Y si no, pues si te ajustas a estas cosas, que al final te tienes que ajustar a muchas de ellas, pero si te ajustas al 100%, pues adiós literatura, adiós creación, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias porque no había reparado en las similitudes de tu obra con la de Mario Lebrero. Bueno, no, a ver, la similitud no es similitud en sí, pero sí que me parecía un modelo, ¿no? Un modelo de, venga, vamos a divertirnos, esto es lo que tenemos, vamos a ver qué hacemos. Y tiene, ahí hay figuras, la presencia de los animales, creo que es muy,
muy recurrente en tu obra y se usa o aparecen de un modo muy similar a este como subterfugio, como huida, ¿no? Y los propios personajes que de algún modo están huyendo de su lugar, que en la novela luminosa es el lugar del escritor, ¿no? Hay un proceso constante de escape. Y tus personajes creo que también escapan, ¿no? a menudo. Dejan siluetas, filigranas, recorridos, pero en tu narrativa a menudo encontramos la figuración de un espacio que ya puede ser un espacio laboral, un espacio familiar, un espacio como un pueblo, pero siempre aparecen los protocolos de normativización, ¿no? Como contexto, nunca explicitados, en el que hay un juego de intentar pertenecer y de intentar escapar, ¿no? Hay siempre una ambivalencia que creo que está ahí y que nos lleva a la idea que apuntabas ahora de la burocracia, ¿no? De la burocracia como un tipo de racionalidad propia o que nos desvela algo de la naturaleza propia de la dominación o la hegemonía en la modernidad, ¿no? Si os fijáis, la burocracia ha sido, en sus orígenes, fue criticada por un liberal del siglo XVIII contra las instituciones del antiguo régimen. Luego Marx analiza cómo el capitalismo institucionaliza la burocracia. Hannah Arendt observó cómo los totalitarismos y el imperialismo no puede existir sin la burocracia. Marcuse en las sociedades postindustriales, digamos, y Fischer nos dice el neoliberalismo, que era la ideología que venía a liberarnos finalmente de la burocracia, en realidad no ha hecho más que ofrecernos una versión nueva de todos esos sistemas de control, de evaluación, que burocratizan ya no solo el trabajo, ya no solo la relación con la institución, sino también nuestras esferas de vida más privada y nuestras relaciones sociales. Podéis pensar en todos los momentos en que podéis hacer una review, ¿no? Una evaluación, cuando después de una llamada de un servicio os dicen podéis evaluar la satisfacción, está en juego estos sistemas de burocratización de la experiencia. Lo que es muy curioso es y para aterrizarlo en tu novela, cómo también la burocracia de Estado social, en un contexto neoliberal de precarización de las condiciones laborales, de exposición y sobresaturación de nuestras capacidades intelectivas, emocionales. En esos contextos, la burocracia tradicional del estado del bienestar funciona paradójicamente como un sistema opresivo, si queremos, o asfixiante, y en la novela creo que queda muy bien reflejada, y a la vez también como de los pocos espacios donde todavía se puede figurar una estabilidad laboral en la figura quinta esencial del funcionariado, ¿no? Y creo que en tu novela la tensión de la trama, los debates del personaje se mueven precisamente en esta paradoja, ¿no? Tengo la opción de invertir, y invertimos, desde hace unos años invertimos nuestro tiempo, de
y de yo proyectarme en una estabilidad laboral que me ofrece esta institución, porque es de los pocos sitios donde quedan un oasis. Luego me ha interesado mucho que has dicho que tus personajes son mediocres. Bueno, mediocres me refiero en el término de que son de la media. Quiero decir que son... o sea, hasta ahora yo nunca he representado, digamos, escritores que publiquen, que tengan lectores, ¿no? Pero, sin embargo, sí que hay gente que tiene esa pulsión, ¿no? Esa necesidad expresiva que muchas veces no han podido canalizar, ¿no? y que aparece de forma anómala. Por eso también ¿no? hablábamos previamente, y de ahí viene este título, el de la contractura, ¿no? Cómo te sale una cosa así inesperada, ¿no? Pero antes de seguir con esta idea, como, insisto, se está grabando, y no quería, estaba pensando que se me había quedado una cosa por matizar, porque dicho lo anterior sobre los escritores que representan ahora la precariedad frente al escritor que antes iba, investigaba y yo decía de qué vive, no significa esto que los escritores antes todos vivieran bien, porque la verdad es que de escribir creo que no se ha vivido nunca bien. A priori habrá vivido bien el escritor que era de clase alta, que escribía, pero ya porque ya vivía bien de partida. Pero escribir no, ¿no? Entonces, lo que sí que quizá el paso, el proceso de transformación se ha dado en que antes, y eso es muy interesante cuando leemos los mismos diarios de Kafka, ¿no? Sí que expresa él su amargura por tener que trabajar en una compañía era funcionario de una compañía de seguro, que era algo que le impedía al mismo tiempo desarrollar su labor creativa. Él decía que eran incompatibles, de hecho, ¿no? Y que si, por ejemplo, atendía los deberes de una, desatendía los deberes de otra, no podía compatibilizarlos. El caso es que sí los compatibilizó, pero bueno, lo que él decía. Entonces, los diarios están llenos de estas reflexiones y muchos otros escritores han quedado en diarios, en cartas a sus editores, se quejan, oye, no me has pagado, necesito... O sea, esto es un tema que ha preocupado siempre, ¿no? Pero ahora ha salido, lo estamos hablando más explícitamente, ya se ha convertido en materia literaria, se ha convertido en algo con lo que podemos hacer un texto creativamente interesante. No es un tema, cualquier cosa, cualquier tema que aparece en literatura ya deja de ser un tema, es otra cosa, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la burocracia y de cómo efectivamente, paradójicamente, parece que, al menos en la administración pública, todo esto también con muchísimos matices, que conocemos un montón de casos de funcionarios que viven en caravana, porque no pueden, porque son funcionarios que viven en Mallorca, en Ibiza, en donde sea, que no... En Málaga ya está pasando también, que no... O sea, un sueldo de funcionario tampoco es nada del otro mundo, en verdad, para cómo se está poniendo la cosa. Pero claro, no es más, en cualquier caso, sea la estabilidad que sea, no es más que la otra cara de esa precariedad laboral. Es decir, la gente acaba ahí, no generalizo, no quiero generalizar, pero mucha gente, y lo conozco porque he estado ahí, acaba ahí después de renunciar a otros caminos en los que hubieran sido más felices y hubieran aportado más cosas a la sociedad. Es decir, mucha gente que estudió, yo he visto a biólogos, gente que no sé, que tenía una vocación pues, de otra cosa, estar estampando sellos en una oficina de registro porque no encontraban trabajo de lo suyo o lo que encontraban era un trabajo muy mal pagado, con malas condiciones, etcétera, ¿no? De horario. Yo aterricé ahí también. A lo mejor me convertí un poco en escritora por eso, porque tengo que hablar, volviendo al tema positivo, de que uno no debe nunca dejarse aplastar por la grisura, y esto es casi una llamada a estas pequeñas subversiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, yo me presenté a un puesto una vez hablando de indexar y de categorizar, que es curioso, ¿no? Que me lo dieron y yo no sabía lo que era, ¿no? Que era técnico de análisis de contenido, no sé qué, y yo de pronto era eso, ¿no? Entonces, claro, tampoco sabíamos, ya luego me fui enterando de lo que había que hacer, ¿no? Bueno, lógicamente, yo quería hacer las cosas bien. Yo tenía mis estudios, me gustaba mucho leer y siempre me ha gustado escribir. Entonces, intentaba, de alguna manera, yo tenía que hacer, luego me enteré de lo que era, tenía que hacer informes sobre contenidos audiovisuales que se emitían en radio también, en televisión, etcétera, ¿no? Y hacer informes para que luego se tomaran una serie de decisiones que tomaban unos jefes, ¿vale? Pues yo eso
esos contenidos yo los describía con el lenguaje más vivo del que yo era capaz, del que yo me manejaba. Claro, esos informes no valían, me dijeron que no. O sea, yo tenía que ajustar mi lenguaje a un lenguaje burocrático y era ridículo, pero también era divertido, ¿no? Luego, me acuerdo, estas cosas no salen en Oposición el Cambio, por no contar mi vida exactamente igual, que hubiera sido aburrido para mí, he hecho... O sea, el personaje hace otras cosas, en la trituradora de papel donde echa los informes, pues con las tiras forma poemas, hace cosas, ¿no? Yo no hacía eso, pero yo me acuerdo que... Es absurdo, yo espero que eso lo hayan cambiado. Estos informes, algunos se colgaban en la página web en formato PDF, se podía descargar. Yo no sé por qué razón, no me preguntéis por qué, tú no podías descargar el informe entero. Si tenía 10 páginas, tenías que ir descargándolas una a una. Vale. Entonces, claro, entre una y otra, ahí se producía un análisis temporal que a mí de pronto, a mí y a una amiga, tengo que decir, nos resultó muy estimulante porque ella y yo nos picábamos en esto. Entonces, la cuestión era acabar un informe, acabar una página con algo que sonara muy raro hasta que no se descargara la segunda página. Entonces, por ejemplo, yo estaba... Esto es todo cierto, ¿eh? Yo estaba haciendo un informe sobre no sé, era un contenido infantil, no me acuerdo, y yo decía que también a veces forzaba un poquito la maquinaria, que le aplicaban al niño, se veía de pronto, se representaba un castigo a la vieja usanza, pero yo cortaba en vieja, entonces era un castigo a la vieja, ya se quedaba ahí. O en otro, me acuerdo, un contenido publicitario que decía, era por una representación sexista, y era, bueno, realmente era una representación de la mujer como un mero objeto, pero yo cortaba en mero. Era la representación de la mujer como un mero, ¿eh? Entonces, claro, yo de pronto, y mi amiga y yo decíamos, somos poetas dadaístas. Esto es lo que... Claro, a ver, esto es más antisistema de lo que parece, no me quiero poner... ¿Pero por qué? Porque eso no lo sabe nadie. Es que estamos acostumbrados, ya como escritores también, a que todo tenga que saberse, todo tenga que contarse. El Goodreads, la review, como tú dices, las redes sociales, todo, ¿no? Evidentemente uno escribe para que lo lean y para que eso se difunda, pero estás haciendo un tipo de poesía, tela de tonta en verdad, pero oye, mérito en ese contexto, que nadie jamás va a saber. Es decir, que es que encima era absolutamente gratuita y por supervivencia. A mí... me parece, claro, en eso no te va a quedar, pero a mí eso lo hice hace muchísimo tiempo, ¿eh? Pero sí que es verdad que de alguna manera pensé, y de ahí sale Oposición, que yo tenía que escribir una novela sobre burocracia que fuera divertida y que fuera disruptiva, que al mismo tiempo representara la absoluta absurdez de todo eso, ¿no? El vacío y la deshumanización tan gorda, pero no quería que eso fuera una resignación, porque lo cierto es que cuando la gente está ahí trabajando como en cualquier otro trabajo que no te gusta o que pues no te queda otra. Es que la vida, nosotros no podemos derribar el sistema una persona sola, ni tú puedes hacer lo que puedes hacer, ¿no? Entonces no quería hacer esa cosa gris, digamos, ¿no? Y bueno, creo que también otros escritores lo han hecho hablando, pienso en Lebrero, por ejemplo, pero no sé... Por ejemplo, en las relaciones con los alumnos, ahora mismo no caigo en ejemplos, pero lo hay seguro, ¿no? Siempre se pueden producir dinámicas. A ver, los escritores, esto me lo decía hoy Carlos Zanón, que a su vez se lo decía Kiko Amat, puede ser, no sé, Laura Fernández, si te suena, que los escritores somos como cerdos, ¿no? Que lo aprovechamos todo. Pues, a ver, ¿no? Al final es eso, ¿no? Todas estas cosas, no sé, situaciones en las que te planteas muchas veces, en las que te ves inmersa porque tienes que tirar para adelante y hacer cosas que no están en tu naturaleza, pues al final las llevas a tu naturaleza, ¿no? No sé si estoy respondiendo de alguna manera a lo que tú planteas. Por supuesto. Si no... Hay en este sentido un equivalente en el mundo académico, no creas que solo pasa en los entornos estrictos burocráticos. Seguro. Un amigo mío, por ejemplo, medievalista, ganó en Estados Unidos una plaza de Digital Humanities sin saber qué era y decía, bueno, ahora soy humanista digital. Y luego empezó a ir a congresos de humanidades digitales y se dio cuenta que nadie sabía muy bien. Claro, eso iba a decir, que yo estoy segura de que hay más gente que no sabe, o sea,
¿Qué te Somos convierte legión, que es lo contrario. en un experto en humanidades digitales? Haber sido reconocido previamente como tal. Sí, exacto. No hace falta que nadie sepa exactamente qué es eso, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la naturaleza de lo burocrático, no solo como un sistema, sino como una racionalidad, que tiene que ver con la tecnificación de unos procedimientos y con, lo has dicho muy claramente, con un lenguaje que se estandariza, que normalmente sirve para aplanar las aristas del real y que tiene consecuencias en las formas de vivirlo, ¿no? Yo creo que en tu novela hay dos personajes maravillosos que se espejean, que llevan muchos años trabajando, ¿no? en la oficina. Uno ya lleva 2 años que por una reorganización no tiene nada que hacer, pero sigue yendo cada día a su trabajo. El otro es simétrico, del otro lado, es alguien que se ha jubilado, pero necesita seguir yendo cada día, ¿no? Y siempre tienen que decir que no esté por ahí estorbando, pero son dos fantasmagorías, digamos, de cómo uno se puede quedar enganchado en la rueda. Claro, la burocrática. identidad, tu identidad se construye así. Exacto. Como yo creo que en tus novelas, en general, contra este tipo de racionalidad aparece siempre el elemento de un deseo vinculado a la escritura, ¿no? Y este juego. Y decía lo de la mediocridad porque para pensar la idea del estilo se ha dicho, se ha repetido muchas veces que la lógica cultural del capitalismo avanzado o de la posmodernidad se caracteriza por el fin de los grandes relatos escritos así en mayúsculas, ¿no? Yo diría que no tiene que ver con el fin de esas mayúsculas que aparecen en los grandes relatos, sino en la transposición del lugar donde esos grandes relatos que llevaban unas utopías disponibles, donde se ha desplazado ahora, ¿no? El neoliberalismo, digamos, lo que hace es transponer las mayúsculas al entorno privado, digamos. Genera una utopía de bolsillo, te la puedes poner solo para ti y te la llevas, ¿no? Es portable y por eso hay una inflamación de discursos que tienen que ver con el modo de ser sujeto, el modo de tú definirte a ti mismo, un sujeto que es ilimitado, que puede aspirar a todo, que se autorresponsabiliza de sus circunstancias y de su destino y le ofrece unas grandes mayúsculas en nombre de las posibilidades, la elección, los sueños, el esfuerzo, el futuro, el emprendimiento, ¿no? Digamos que es el grado cero del sujeto neoliberal. Claro, creo que el estilo que aparece con estos discursos es un estilo, digamos, una épica de gimnasio, una épica de criptobro. Y tu estilo narrativo me parece que si algo hace es proponer algo absolutamente opuesto a eso. Es decir, los personajes mediocres en realidad son, no, tú has dicho también supervivientes, ¿no? Sobrevivir. Aspiran a muy poco y a muchísimo, ¿no? Que es a cumplir su pequeña esfera del deseo. Y de un modo creativo, singular, original. Y ese deseo normalmente está vinculado en sus novelas a la escritura, pero en tono menor, ¿no? Es verdad que no hay la proyección, ¿no? Como de una gran obra, un darse de revolucionario de la palabra, sino esos pequeños gestos, como decías, dadaístas. Y otro tiene que ver, yo creo, con la presencia de la animalidad, que muchos de sus personajes lo que quieren es poder contemplar, no sé, pájaros,
catalogarlos o compartir la vida con un perro, ¿no? Como en Un amor. O sea, tú cuando narras así, tienes en cuenta el estilo, ¿lo has premeditado de algún modo, esta forma narrativa en la que nada queda muy acentuado, nada queda remarcado, sino que va pasando la vida y queda un recorrido de un personaje que hace por vivir y que consigue encontrar sus espacios de... Sí. Mira, es muy bonito lo que estás diciendo, realmente, sobre la cuestión de estilo, ¿no? Pero para mí también es muy difícil explicar o saber, no explicarlo, no lo puedo explicar porque no lo sé realmente, ¿no? Las decisiones, pequeñas decisiones muchas veces inconscientes que forman un estilo, ¿no? Y no sé, yo siempre he sentido que no me sentía cómoda con un estilo que se enroscara sobre sí mismo, es decir, que su gran mérito fuera el estilo. Ahí he tenido, por ejemplo, esto puede resultar interesante en el contexto de este encuentro, he tenido dudas, los escritores siempre tenemos dudas y quien no tenga dudas, mal. He tenido dudas porque yo me he dado cuenta de que en mis libros, en algunos de mis libros, hay frases muy instagrameables, ¿no? Sí, en concreto Un amor, y eso me ha hecho dudar mucho porque resulta, bueno, Un amor fue mi libro más conocido y cuando salió era plena pandemia, no se podía salir mucho, tal, la gente estaba leyendo bastante. Y empezó entonces, que ya esto fue 2020, han pasado 6 años ahora, empezó, que ahora ya lo tenemos muy asumido, pero empezó el fenómeno de Instagramer leyendo. Entonces destacaban frases del libro, que eran siempre las 4 o 5 mismas frases. Y yo pensé, digo, Dios, he escrito eslóganes, he escrito mensajes. De hecho, yo hice un juego también con esto, porque una, por ejemplo, era: las reliquias sentimentales no merecen la eternidad. Otra era: el tiempo es el castigo. Eran frases que, claro, sacadas del contexto eran como... Entonces yo decía, bueno, se pueden cambiar. Las reliquias sentimentales son el castigo, ¿no? El tiempo no merece la eternidad. Es decir, todo se podía combinar y yo dije, vaya mierda. Entonces, no, pero o sea, no es por... Lo digo en serio, la reflexión sobre el lenguaje y sobre la... ¿Por qué? Porque para mí... Obviamente el lenguaje tiene que estar vivo, o sea, tiene que transmitir vida, mejor dicho, ¿no? Entonces no se puede fosilizar en un estilo retórico, sea bien por sobrecargamiento ornamental, que eso nunca me ha gustado, y tampoco por impacto conceptual, vacío. Yo decía, estas frases son vacías porque le gustan a la gente. Luego es verdad, por mi descargo diré que las frases están en un contexto, ¿no? Pero sí que es verdad, no sé si me estoy explicando y no quiero en absoluto que esto... Luego me he dado cuenta, lo de que se está grabando es que me lo habéis dicho en el último momento y se me olvida. Se está grabando y he contado lo del análisis de contenido, de técnico, pero bueno, mis antiguos compañeros de trabajo no van a ver esto. Yo te diría para tu descarga que pienses en si a Beckett se lo ha podido memizar tanto, ¿no? Con el famoso "Ever tried, ever failed again". No, claro. Si pero bueno, no deja de ser, claro, no, lo que iba a decir ahora, que digo, esto se está grabando, que tampoco quiero que esto se tome como una cosa altiva frente a la gente que ha subrayado frases de mis libros y lo han difundido, vamos, al revés. Bravo esas Instagramers que han hecho que sonara, ¿no? Un amor y tal, ¿no? Pero no sé si me explico, al final son la sensación como escritora a veces como la reducción del libro al eslogan. Y esto que acaba de decir de Beckett es muy interesante, ¿no? Porque al final es como se podrían hacer camisetas, se habrán hecho, ¿no? De camisetas de Beckett y de estas frases. Y bueno, es aplicar al final la lógica de mercado y la lógica neoliberal, todo se monetiza, ¿no? a un estilo que al final no es más que poner una palabra detrás de otra y formar con eso una forma de identidad, ¿no? El estilo también tiene otro problema a la hora de, ya que estamos hablando también de cómo
nos convertimos en nuestro propio currículum vitae andante, ¿no? De cómo nos estamos forjando siempre una imagen ante los demás, una marca, como se dice ahora, porque alguna vez a mí me han dicho, no, pero tú tranquila, tú ya tienes una marca. Y digo, no sabía que había fundado una marca. Eso es el terror absoluto, porque entonces, ¿qué significa eso? Que si tú tienes una marca, tienes que ser fiel a tu marca. Y ahí se acabó la desviación, que, como he dicho antes, la desviación es lo que caracteriza el avance literario, ¿no? Pero esto está pasando también, por fortuna, esto no es una cosa que yo padezca, porque tengo muchísima suerte, no solamente las lectoras de Instagram, sino todo tipo de lectores que con el apoyo a mis libros pues consiguen que yo viva de esto bastante tranquila. Pero es una cosa que sí que está presente en la vida de muchísima gente que escribe, que es el tener que crearse esa marca. Pero no porque el escritor quiera. Normalmente nosotros no queremos hacer eso. Nosotros lo que queremos es escribir y ya está. Sino porque el mercado lo demanda. Lo demanda. Yo no sé qué sensación tienen mis otros colegas, pero porque tampoco es que sea un tema que estemos hablando todo el día. Pero yo tengo la sensación de que cada vez está más presente, ¿no? Esa exigencia también casi burocrática en números, podríamos decir, números de seguidores en redes, números de críticas, de reviews en Goodreads, números de traducciones que te consiguen, números del anticipo que te pagaron, números, por supuesto, de ventas, que esto es súper secreto en el mundo editorial, no entiendo por qué, pero para acceder a las ventas de tus libros tienes que darte de alta en un índice... El índice Nielsen, se llama, que cuestan, en fin, números. Y en función de esos números te sitúas en el panorama literario, en el campo literario, estás aquí o estás allí según esos números. Y yo no sé si eso pasaba antes, pero creo que no, o creo que no de la misma manera, ¿no? Yo lo entiendo también como una burocratización de este trabajo, ¿no? Sí, sin duda, es una injerencia de la lógica del mercado en la creación, que siempre ha estado, pero que encuentra nuevas modulaciones. Pensaba que otro rasgo de tu narrativa, diría que es antiburocrático, es el que jamás se explicitan las intenciones de un personaje, las emociones incluso. O sea, creo que hay un gesto deliberado de preservar la opacidad para la comprensión de por qué actúan muchas veces los personajes, sobre todo femeninas, ¿no? Un amigo, tengo que decirte que estaba enfadado con tu novela, con Un amor, precisamente. Se ha enfadado mucha gente. Decía que la protagonista, decía, es que es un palo, es que no... Bueno, ya, se ha enfadado mucha gente, ¿eh? No estaba entendiendo... Sí, claro, y eso es buena señal. Bueno, no lo sé. Me imagino. ¿Tanta? No, se ha enfadado. Bueno, genera reacción, digo. Sí, no genera es reacción. indiferencia. Sí, es verdad. Pero creo que hay un acto deliberado de ocultamiento y que si entendemos la burocracia como racionalidad, un gesto que nos decía, o una operación básica de la burocracia que nos decía Marcuse en el hombre unidimensional, es la supresión de los conceptos conflictivos, de los lenguajes no unívocos, ¿no? Ante una fantasía de transparencia del lenguaje y de una identificación del lenguaje con la cosa, ¿no? Una reificación de aquello que se dice. Creo que en la deliberada opacidad de ese trasfondo espiritual o intelectual de los personajes y de sus razones por vivir, hay también un gesto de escapar de esas lógicas. No sé si me explico. No sé si te explica. No, o sea, no lo había pensado de esa manera, pero según te estaba escuchando, y sí que te explica muy bien, podría decir que sí. A ver, si entendemos, por ejemplo, una burocratización también del pensamiento, el hecho de categorizarlo todo y de
hacer preguntas cuyas respuestas van a ser binarias, si no, o van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea. Mis personajes no pueden contestar a nada de eso, jamás. Como yo tampoco podría contestar a nada de eso. Yo siempre he sido pésima en los textos que vienen de personalidad, que te dan las opciones, digo, es que no, es que es un poco de todas, ¿no? Así somos normalmente. Los seres humanos y el mundo funciona de una manera bastante misteriosa y entonces no es categorizable. Y ahí es donde quizá mis personajes de pronto toman derivas erráticas y no las explican, esa opacidad que tú dices, no es tanto consciente de que haya algo que yo oculte, como que lo que hay tampoco lo saben ellos mismos. Los personajes reaccionan a estímulos exteriores y a interiores también. Y bueno, evidentemente ni pueden explicarlo, ni yo querría explicarlo, porque también sería subrayado burocrático, ¿no? De aclaración, de nota al pie. De nota al pie en el sentido... Entonces, quizá desde ese lugar sí tienes razón en lo que estás exponiendo, ¿no? Pero en ningún caso es nada consciente, es más bien como yo veo el mundo, que sinceramente creo que lo veo de una manera muy realista. Es decir, de verdad no podemos contestar preguntas con sí, no y con números. Hay muchísimas que no se contestan así. De hecho, una cosa que también hay en mi estilo, y esto aparece en muchos libros, y sé que tú has leído Cara de Pan con mucho interés, los personajes hacen constantemente reflexiones sobre el significado de palabras, ¿no? Hay una autorreferencialidad en el uso de palabras muy básica. Y eso es así porque el diccionario establece una serie de acepciones que están muy bien, sin duda, ¿no? Para manejarnos como usuarios de una lengua común, pero que la mayoría de las veces se quedan cortas sin el contexto, ¿no? Y ellos hacen muchas preguntas sobre eso, porque, ostras, ¿yo esto dónde lo encajo? ¿No? Esta sensación... Pues es que esa sensación yo la he tenido en mi vida, en mi trabajo, vuelvo a esto, ¿no? Vuelvo a los análisis que he hecho, como que tenías que categorizar y meter en base de datos cosas que no entraban en ninguno. O sea, el campo otros llegaba un momento que era el 90% de lo que yo colocaba. No puede ser. Está mal la base de datos, está mal. Y no vamos a hacerla bien. No se puede hacer bien para ciertas cosas. Ciertas cosas no se pueden meter en base de datos con categorías cerradas, ¿no? Y el tipo de cosas de las que yo escribo creo que tampoco, ¿no? Y por eso quizá eso, los personajes reflexionan sobre el lenguaje porque no entienden en qué lugar me coloco yo, dice la niña de Cara de Pan. ¿Qué es un pederasta? ¿Es lo mismo que un depravado? Es lo mismo, pero el depravado porque es ordinario. Mi madre decía que ordinario es el que se tira un peo, ¿no? Delante de todo el mundo. Pero ordinario, según el diccionario, es lo normal. Entonces, ¿qué es normal? Tirarse, ¿sabes? Aplica una lógica que rompe, digamos, las categorías. Pero vamos, todo esto lo acabo de improvisar un poco. Sí, y yo creo además que esta lógica tiene una consecuencia como efecto de lectura, que es que abre a la indeterminación, ¿no? Que como lector se agradece, que no te dan masticado ya la clave interpretativa, la única. Un personaje que piensas está en una situación muy desagradable, no hace aspavientos y dice, oh, ¿no? Como jamás se regodean, jamás subrayan, y eso, como digo, tiene este efecto de lectura que abre a la necesidad de intervenir como lectores. Porque además siempre va vinculado a tramas incómodas, ¿no? Te gusta también buscar esos... bueno, no sé si te gusta o te sale así, ¿no? Buscar esas situaciones que se instalan en una escala de grises. En Cara de Pan es muy obvio, ¿no? Y es muy representativo de todo lo que estamos diciendo. En realidad, los que no la habéis leído, es una novela sobre una adolescente que escapa de su instituto, huye de la institución burocrática por excelencia en la adolescencia y se refugia en la esquina de un parque, ¿no? Y en ese parque conoce a un señor y cada día se van encontrando y van conversando. No es hasta
muy adelantada la novela, que uno se da cuenta, ¿no? O ella misma, que se da cuenta que, bueno, esa relación es un poco extraña, según cómo se puede interpretar como sórdida. Se entiende que el señor tiene algún tipo de neurodivergencia, porque lo acaban delatando los vecinos, ¿no? Es toda una situación muy sórdida, donde además ella explora un deseo. Ella fantasea también en algún momento con eso. Pero en ningún momento se nos aclara la condición de ese deseo, la situación, ¿no? Las coordenadas para comprender esa situación. Creo que sí que hay, ¿no? Una constante en un amor también sucede, ¿no? Con los personajes masculinos que aparecen. Que yo creo que personalmente es una potencia de tu narrativa, a diferencia de a lo mejor otras obras que sí que buscan un mensaje mucho más unívoco, un posicionamiento más claro, unas situaciones más polarizadas y por tanto dejan menos espacio a que el lector tenga que hacerse cargo de lo que estás proponiendo desde esa opacidad. Estaba mirando, son las 8:20. Yo no sé si... Bueno, podemos dar paso, podemos claro, abrir. si alguien Habíamos quiere... quedado que a lo mejor Jeffrey, Valentín tenían alguna pregunta o, por supuesto, cualquiera que esté aquí ahora, es el momento para intervenir, aprovechar que está Sara aquí para hacerle cualquier pregunta que pueda tener, observación, comentario. No sé si tengo una pregunta muy concreta, no sé si tengo nada que decir en concreto para incidir, ¿no? Pero he pensado en una cosa para no repetir los mismos temas, ¿no? He estado pensando que tenéis suerte en España que no hay licenciaturas de escritura creativa, ¿no? Es lo que me ha venido a la cabeza, ¿no? O a lo mejor hay, pero es como entre... Bueno, pero hay másteres de escritura creativa. Hay másteres, ¿no? Sí. Que es, bueno, No, la pena es que no funcionen bien como en otros sitios. ¿Cómo se explica esto? Que hay hay másteres, ¿no? Yo pensaba que tienes que empezar a estudiar la escritura creativa en el centro cívico, ¿no? Tienes que empezar fuera de... ¿no? Y en otros contextos hay gente que salen de la escritura creativa como curso, ¿no? Y llegan a hacer grandes obras, ¿no? Octavia Butler, por ejemplo, sale de talleres de escritura creativa. No, he pensado en esto porque, no sé si queréis comentar algo, ¿no? Que tenemos todos los aspectos de lo que es la creación, ¿no? La creación y el trabajo creativo, que tienen sus procesos ya establecidos de pasar por estudios, licenciaturas y másteres, incluso doctorados ahora, ¿no? Y es curioso que la escritura, de alguna manera, se ha resistido, en este contexto ha resistido bastante, ¿no? No sé si queréis comentar tú o alguien. No, yo no tengo mucha experiencia con máster de escritura creativa. Sí que es verdad que tengo amigos que han pasado y también es la oportunidad en muchos entornos de entrar en contacto con escritores, más allá de que también son la fuente de preservación de las condiciones materiales de vida para muchos y muchas escritoras. No sé, Sara seguro que está más familiarizada. A lo mejor añado que, claro, lo que significa entonces es que no tienes esto de pautar la escritura tanto, ¿no? Y entonces mucha gente, y otro campo que se ve mucho, es guiones cinematográficos, ¿no? Y es una cosa buena en España, porque los guiones cinematográficos son muy libres, ¿no? Y en las culturas donde no estás haciendo el guión cinematográfico a base de pautar muy claramente, ¿no? Después pasar por mil controles, ¿no? Que pueden ser del estudio cinematográfico de la producción o bien del editorial, ¿no?
Pero yo encuentro que sí que es una cosa buena, ¿no? Que hay una cierta apertura, frescura, bueno, no sé, el tema del control editorial, ¿no? Control de la producción cinematográfica. Las narrativas tienen mucha libertad aquí, ¿no? Creo que es un tema bueno, ¿no? Bueno, de momento no te piden una titulación para ser escritor. Ya. Que con el tiempo, no sé, eso puede llegar a pasar, que te pidan tu carnet de escritor en función de no sé qué cosa que tendrías que cumplir, algún requisito. Pero de momento no. Y yo no tengo tampoco mucho conocimiento de los másteres de escritura creativa, pero creo que no estarían mal si funcionaran bien. Es decir, en Estados Unidos funcionan muy bien. Y hay realmente, porque los están dando escritores verdaderamente interesantes y con toda la libertad para hacerlo. Bueno, no sé, generalizo un poco, pero algunos sí sé que funcionan bien. Y bueno, a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado que me diera clase George Saunders. O sea, a priori no tengo mucho interés en ir a un taller como alumna, salvo que tenga unos buenos profesores, ¿no? Entonces, no digo que los profesores, me meto en unos jardines que aquí en España no sean buenos, pero hablando de cuando se institucionaliza todo y se convierte en créditos. Yo he visto programas de máster de escritura creativa que, en fin, que es como dividir todo en personajes, 2 créditos, temas, 3 créditos, tal. Entonces, a mí eso reconozco que me parece horrible. Claro. Entonces, no sé si luego los profesores dentro con eso hacen también sus rupturas y sus subversiones, como yo hacía, pues fantástico, ¿no? Pero a priori la idea de generar un programa, me parece un horror, la verdad. Yeah. Bueno, tampoco no es una pregunta, quizá una reflexión alrededor de lo que decís, sobre todo cuando ahora Sara hacía ese inventario de tipologías de personajes en algunas novelas, el profesor, el escritor, el que... Sí, claro, es que, bueno, más o menos es normal que el sujeto literario coincida cada vez más con desde el punto de vista de clase social, que coincida con el escritor. Pasa también en el museo, ¿no? O sea, el artista y el espectador y el visitante del museo son de la misma clase social, ¿sabes? Es decir, bueno, las clases medias, o sea, todo se mueve en el gran paisaje. Quiero decir, la cultura es el hábitat prioritario de las clases medias, ¿no? Para bien y para mal también, en ciertos sentidos, ¿no? O sea, hasta el punto, pues eso, a veces, por ejemplo, en el museo se habla de, yo qué sé, de los conflictos de clase, pero se habla de un sujeto que no tiene ninguna relación con lo que se está reivindicando, ¿no? O sea, que es decir, y que no tiene nada que ver con lo que estamos contando, ¿no? No sé, yo como tantos de vosotros soy alguien nacido en un suburbio, tal, he escrito libros sobre lo que pasa en esos lugares, como recordamos antes hemos hecho exposiciones, pero o sea, yo creo que ninguno de la gente que yo he escrito ha leído mis libros, o sea, incluida mi familia, que salen en los libros, ¿no? O sea, quiero decir que en realidad estoy contando una historia sobre una gente que le da igual, ¿no? Y que está en otra cosa. Eso creo que, o sea, la idea de que cada vez más la cultura, literatura, el arte, el cine, o sea, es o sea, son autores de clase media que hablan sobre sujetos de clase media y con espectadores también de clase media, pues esto, quiero decir, tampoco no lo digo en el sentido que eso sea impuro, ¿eh? O sea, pero es así, ¿no? Y creo que eso, no sé, esa era una cosa, pues esto, no es extraño que cada vez más el artista y su personaje pertenezcan a la misma
a la misma clase social, ¿no? Y luego también quería decir una cosa, porque cuando estabas hablando, Albert, de la escritura de Sara y todo eso, ya sé que no te gusta, pero déjame decir alguna cosa, porque, por ejemplo, hay algo, no sé, que es verdad que me ha gustado, Sara, cuando hablabas del huir de la grisor, ¿no? Porque es verdad que la burocracia, creo yo, en los libros tuyos, y me parece que es como a veces hay un paisaje moral, ¿no? Ahí como gris, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los cuentos que a mí más me gustan tuyos es el de Nosotros los blancos, que en mala letra, ¿no? Que decir que hay, o sea, y creo que tiene que ver también con la burocracia, ¿no? Que a veces muchos de los personajes que tú construyes están como, por decirlo así, o sabes narrarlo de una manera muy eficaz y muy personal, y que a lo mejor eso es el estilo, que no es exactamente algo que tiene que ver con lo formal, sino que tiene que ver a veces con colocar a personajes en unas determinadas tesituras, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sara, que el estilo no es algo voluntario. Yo creo que a veces, ¿no?, en la escritura llevas a los personajes, llevas a la historia a un lugar, ¿no? Y ya que los tienes en ese lugar, tienes que manejarte con ellos ahí en ese lugar. No hay una voluntad explícita de llevarlos por unos carriles determinados, ¿no? Por ejemplo, en Nosotros los blancos, a mí, o sea, no sé, es una tontería, pero no voy a explicar el cuento, que seguramente lo conocéis, pero hay un momento que la protagonista ha ido a otra ciudad y tiene que volver, pero nunca acaba de volver. O sea, tiene que regresar, pero nunca acaba de regresar. Y hay un momento cuando lo estaba pensando que estaba como sufriendo, porque cuando vuelve, ¿sabes? O sea, ¿sabéis esa sensación como cuando, hostia, son las 8 y tengo que estar a las 7:30 en mi casa, y son las 9 y aún no he vuelto, hostia, son las 10. O sea, y por ejemplo, esa situación del personaje en todo el rato incumpliendo que le habían dado 2 días o le habían dado... La están llamando, oye, sí, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? La están llamando. Y yo me estaba agobiando cantidad, como cuando tenía 12 años y yo siempre llegaba tarde a mi casa, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo creo que ese elemento, ¿no? O sea, esa manera de colocar un personaje, yo creo que ese es el... O sea, por ejemplo, creo que eso es el estilo, ¿sabes? O sea, que eso interviene en la construcción de una historia y que no interviene en unas palabras determinadas, que no interviene ¿entendéis? No interviene como un escenario determinado, unos códigos, ¿no? Me parece, por ejemplo, en ese cuento que es... A mí me encanta, y luego también por el final y por todo eso, pero no lo voy a decir. Pero, por ejemplo, diría que la lucha entre la burocracia de, tía, tienes que volver. O sea, coge el puto tren y vuelve, ¿no? Pero siempre pasa algo, ¿no? O sea, que esa lucha un poco entre esto, lo burocrático como una especie de estado... de paisaje moral, de lo previsible, ¿no? Siempre están, como muchos de tus personajes, creo que muchas veces están como en falta, ¿no? Como están como... Y en lugar de colocar esa falta ahí en medio y dejarlos, ¿no? Como una especie de adorno, yo qué sé, rebelde, ¿no? Pues creo que muchos de los personajes de las novelas de Sara se tienen que hacer cargo de ese estar en falta. Y eso es... o sea, eso me parece políticamente y estéticamente también fuerte, ¿no? Podría haber salido una vez la llamada y ya está. No, pero la llamada está tocando las pelotas todo el rato en la narración, ¿no? Y hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Sí, siempre hay... No te gusta, ¿no? No, yo escucho, pero claro, no sé qué... Sí. No, sí. Sí, es muy representativo también, por ejemplo, la familia, ¿no? De cómo, de en qué entornos se impone una normatividad, digamos, burocratizadora, ¿no? Bueno, que al final tiene que ver
todo con la libertad, ¿no? Que los personajes no son libres, no los dejan. Claro, Hay una coerción, ¿no? Pero yo como voy un poco lenta, se me ha quedado una idea en los másteres estos de escritura creativa, que es muy importante, la verdad, que también el problema es que, bueno, que terminen instaurándose como una condición sine qua non que haga que se convierta en una exclusión para quien no puede pagar un máster, ojo, que no son nada baratos, o que no tenga tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, está bien que haya, pero oye, que no haya mucho. No, porque es verdad, te imaginas que al final se pide y ahí empieza como una especie de, no sé, de intrusismo, ¿no? Pero yo tengo el título del máster y tú no, ¿no? Yo no creo que eso pase. Pero al tiempo, no sé, es un negocio. ya pasó Una con vez los salió una profesores. estadística que el 80% de la gente en algún momento de su vida había intentado escribir una novela, ¿eh? Sí, Sí, jodas, eso. había intentado. Bueno, ya, pero me parece muchísimo. No sé, lo mismo estoy exagerando No, que no, soy no. andaluza, ¿eh? Pero mucha gente, ¿cuánta gente? Yo he escuchado a gente que dice, en cuanto escribí una novela, bueno, no escriben nada, o si la escriben, no lo sé, pero ese impulso de... Es un negocio, claro, puede ser un negocio. Bueno, Pero sí que has dicho que ya te hubiera gustado a lo mejor tener contacto con tal escritor o escritora. eso o así, sí, claro, obviamente. Pero claro, Y que me enseñara. después al final, como hemos reducido esto, a la única oportunidad que tienes es apuntarte a un máster o ¿no? a una cosa formalizada, ¿no? Sí. No ir al bar de artistas y escritores y hacer la tertulia como antes. No, claro. Hombre, porque y estar si no- mezclados todos y sin incluso saber Bueno, eso me que- gustaría más, ¿eh? ¿No? Lo que pasa es que eso ya sí que sería imposible. ¿No? Pero eso me gustaría más, claro. Porque antes eras... Bueno, yo tengo amigos de aquí que eran amigos con Bolaño. Ya. Y eran conductores de autobús Ya. en los 90. Claro. Y después te explican, Roberto, sí, claro. Pero ellos no sabían que era Roberto Bolaño cuando... Claro. No, pero, no sabían, pero formaba parte de un mundo social, nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Mira, yo tenía una pregunta. Hola, aquí. Me ha encantado mucho la parte esta de resistencia o de sabotaje, ¿no? en el trabajo, y la burocracia se presta mucho a esto. Esta, digamos, es una de las cosas buenas de la burocracia, ¿no? Que se puede sabotear de alguna manera. David Graeber es al mismo tiempo como muy crítico con la burocracia, pero también como diciendo, bueno, en realidad es lo que permite que sea democrático, que haya transparencia y esto. Entonces, ¿qué es lo bueno de la democracia? Porque yo no lo he visto. ¿Tú ves algo bueno, interesante en los sistemas burocráticos? ¿Ves algo interesante o bueno que permita mantener este sistema, además del sabotaje? Claro, qué pregunta. Esas son las... A ver, en el plano teórico sí, quiero decir, la burocracia es un sistema de organización social que se basa en la equidad, ¿no? Quiero decir, no hay distinción, es decir, todo el mundo ha de pasar por un procedimiento similar. Claro, eso suena bien. La verdad es que la burocracia, y esto no lo digo yo, me voy a referir a Graeber de nuevo, que lo estudia en La utopía de las normas muy bien, es como una red, una tela que se adapta a un mundo previo y que lo normativiza, pero que es un mundo que está lleno de injusticias ya, a priori, con lo cual la burocracia... A ver, pensemos, por resumirlo mucho, a todo el mundo se le va a pedir el mismo papel, pero es que hay gente que no puede rellenar ese papel, por muchas circunstancias, porque no saben, porque no pueden, porque no tienen acceso telemático, porque no cumplen los requisitos, por mil cosas, ¿no? Se irá a poner un parche, vamos a hacer el formulario A, venga, va a ser el A1 para estas personas, pero volverá... Quiero decir, al final se está parcheando, la burocracia parchea sobre situaciones sociales que deberían solucionarse sin esos parches, no sé si me explico. Entonces, claro, en el plano teórico sí, es útil y es necesaria. El plano real, esto no lo digo yo, es que no es una opinión, es que es una experiencia común, colectiva. Todos y todas sabemos lo que es enfrentarse a la burocracia, sabemos que la burocracia no funciona. Yo cuando leo las noticias no sé qué, por un error burocrático, digo, no, error no, ahí está la burocracia acertando.
una vez más, es decir, impidiendo, ¿no? Entonces, tal como está ahora mismo, no ayuda a la democracia, perpetúa, de hecho, y ahora mismo con la deriva que la estaba apuntando también Albert, ¿no? De unas burocracias que cada vez están más tecnologizadas, etcétera, al revés, cada vez es menos democrática, las brechas se van abriendo, ¿no? No sé si esto es más o menos lo que me preguntabas. Es un resumen de lo que pienso, pero lo pienso, además, insisto, es que lo experimentamos, es innegable. ¿Cómo podríamos defender la democracia, digo, la burocracia en un aspecto, en un plano teórico? En el plano práctico, ¿quién defiende la burocracia? Hay un sistema dual, ¿no? Ahora, donde coexisten, digamos, la rigidez de la burocracia de lo público, que es a lo que haces referencia, Valentín, y una nueva burocracia que es la que tiene que ver con los índices de satisfacción, con los controles, con los sistemas de evaluación, que es sumamente informal y es todo muy cambiante, pero que va presionando, ¿no? Afecta también al primer sistema, al que quería las cosas claras, estables, ¿no? Que no fueran cambiando. Entonces, es un motor también de incerteza donde cualquier protocolo está expuesto a la revisión y además que muchas veces no sabes muy bien para qué sirve, ¿no? En el trabajo académico, claramente, y hay algunos alumnos y alumnas, sabéis que os piden hacer la evaluación, ¿no? de satisfacción con vuestros profesores. Nadie tiene muy claro para qué sirve eso. Ahora sabemos que para la carrera académica tienes que presentar, ¿no? Para acreditarte, como mínimo 3 evaluaciones en 6 años que hayan superado unos índices. Claro, eso es totalmente un principio heterónomo, externo al principio de la burocracia clásica de lo público, ¿no? Más bien uno piensa que estos nuevos sistemas de lo que se trata es de proporcionar una legitimidad, una justificación en el momento en que una empresa, porque tienen una lógica gerencial, del managing, ¿no? Una empresa necesita una excusa para echar a un trabajador, por ejemplo, ¿no? O sea, es el principio de todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, pero no está claro qué beneficia a un profesor, en este caso, tener unos registros de satisfacción de los alumnos, porque tradicionalmente uno ya sabe, ¿no? Más o menos cuál es la relación, o sea, se sustituye todos los vínculos de la presencialidad y una idea de comunidad y de colectividad, en este caso del estudiantado, que antes, ante cualquier problema, tenían que unirse para exponerlo, ponerlo en disputa, comprobar la experiencia si era compartida y reclamar, ¿no? Ahora se privatiza el malestar también y se les dice, no, si tienes una queja, tu lugar es la evaluación, ¿no? Y ahí nadie sabe muy bien qué pasará con esa queja, pero el alumno o la alumna ya está satisfecha. Eso lo estudia una socióloga, Hochschild, nunca me acuerdo bien del nombre, en The Managed Heart, y estudia cómo entró en las empresas a través de los departamentos de recursos humanos la psicología social para demostrar que los trabajadores, cuando tenían un problema, un malestar colectivo, solo si se generaban estructuras de escucha se suavizaba, ¿no? Solo sintiéndose escuchado por un jefe diciendo ¿qué te pasa?, ahí el problema ya desaparecía y por eso se fueron implementando en todas las empresas los psicólogos conductistas, los recursos humanos y el trato amable, ¿no? Toda la sofisticación de lo smart que vendrá luego. Muchísimas gracias. Gracias.